Hola canal, mi nombre es Mateo y esta es mi historia. Conduzco tráiler desde que tenía 20 y pocos. Me acostumbré a la rutina de la noche, pagar casetas medio dormido, cazar estaciones abiertas, comer lo primero que haya, y contar postes para no perder la cabeza cuando el camino se vuelve idéntico durante horas. Pero hay algo que aprendí a respetar, lo que pasa después de la medianoche no siempre pertenece a los vivos. Lo supe una madrugada en la 57, el tramo de Matehuala rumbo a Saltillo, esa recta interminable que se traga las luces y el tiempo. Era finales de octubre. Venía vacío después de entregar tarimas en San Luis Capital y me había propuesto dormir en un patio de maniobras al norte, así que seguí. Eran las 12 de la madrugada pasadas cuando el aire dentro de la cabina cambió, como si alguien abriera una puerta invisible a un cuarto más frío. No estaba lloviendo, pero el pavimento brillaba con un brillo húmedo que no supe de dónde salía. Apagué el estéreo porque la estática empezó a invadirlo todo y me quedé con el motor como compañía. Siempre me digo que si mantengo la cabeza en el manejo nada me distrae. Esa noche no pude. A la altura de 1 kilómetro sin señalización clara vi los destellos de unas intermitentes a lo lejos. Reduje la velocidad hasta que mis faros dibujaron un sedán gris atravesado en el acotamiento, con el cofre levantado y un triángulo rojo plantado detrás. La cajuela tenía una abolladura reciente y el parabrisas estaba cuarteado del lado del copiloto. Orillé el tráiler y me puse el chaleco. No había otro auto en kilómetros, el sedán se veía abandonado, pero el motor aún estaba tibio por el vapor que escapaba del radiador. Me acerqué con la lámpara. Adentro no había nadie. En el asiento trasero encontré un zapato infantil, de esos con velcro y suela de luces, manchado de tierra mojada. El cinturón del copiloto estaba cortado. En la alfombra del conductor había marcas oscuras arrastradas hacia afuera, como si hubieran jalado a alguien por los tobillos. Llamé al número de emergencias, 0 señal. Subí la mirada y me di cuenta de que el horizonte se había tragado todas las luces, hasta las estrellas. Me sentí observado, no por alguien, sino por el propio camino, como si el asfalto esperara mi siguiente paso. Fui a la cajuela por si había herramienta. Estaba cerrada con llave. Volví a la puerta del conductor para abrirla desde adentro y ahí me llegó el olor, humedad rancia mezclada con metal. No era intenso, era el rastro de algo viejo que todavía sangra en la memoria de un lugar. Me subí por un segundo solo para buscar la palanca de la cajuela. Cuando la lámpara barrió el tablero vi un llavero colgando del espejo retrovisor, un pequeño medallón ovalado con la imagen de una virgen en relieve. Al tocarlo sentí frío, no de temperatura, sino esa clase de frío que te llega a los dientes. Lo solté y el medallón chocó contra el espejo con un golpecito seco. En ese instante, algo respiró conmigo dentro del coche. No lo escuché, lo sentí en la nuca. Salí de inmediato. Regresé al tráiler con la intención de mover el sedán un poco, para que si venía alguien no se lo llevara de frente. Saqué las cadenas y el gancho, volví y aseguré el chasis por debajo. Cuando me agaché para fijarlas a mi barra delantera, vi marcas frescas de suela en el pavimento, pequeñas, dirigidas hacia el monte, y junto a ellas algo que parecía una huella descalza más grande, como de mujer. Las marcas desaparecían a los pocos pasos entre el zacate. Pensé en un asalto, en que quizá alguien estaba escondido. Me levanté tenso, volteando la lámpara a todos lados. Nada. Ni ruidos, ni insectos, ni aire. Un silencio espeso, casi material. Desde la cabina metí reversa suave para tensar la cadena. El acero crujió, el sedán se alineó, y cuando apenas avancé, el estéreo del tráiler se encendió solo. La pantalla, que antes marcaba hora, se quedó en blanco, sin números, y de los altavoces salió una voz de mujer muy bajita, como hablándole a un bebé, a casa. Apagué el estéreo. Se encendió de nuevo. A casa, repitió, apenas un susurro, pero claro. No soy de asustarme con voces por la radio, a veces pasa que agarra alguna estación lejana. Pero no había frecuencia, no había nada sintonizado. Y la voz no venía con interferencia. Venía de dentro, como si alguien se hubiera sentado detrás de mí a decirla en mi oído. Apreté el volante. Seguía enganchado al sedán. Decidí remolcar los 100 metros, sacarlo bien del carril,
dejarlo seguro y me iba. Avancé. A los pocos segundos, un golpe seco cayó sobre la parte alta de la cabina, como si alguien saltara desde el techo del sedán hacia el mío. La piel se me contrajo de golpe. Otra vez la voz, ahora un poco más cerca, a casa. No grité. Me obligué a mirar el camino. Tiré del sedán hasta el acotamiento. Frené. Bajé a soltar la cadena. Al pasar junto al sedán vi que el medallón ya no colgaba del espejo. Me asomé al interior, estaba en el asiento del copiloto, abierto. Adentro, un papelito gastado con una dirección, calle Nogal, Cedral, San Luis Potosí. Metí la mano para tomarlo y el medallón se me pegó a la piel como si alguien lo sostuviera también. Sentí unos dedos fríos, delgados, por debajo del mío. Retiré la mano con un reflejo que no controlo ni en los peores frenazos. Cerré la puerta. De vuelta en el tráiler, me temblaban los dedos. Revisé los espejos. El camino seguía vacío. Cuando giré la llave para arrancar, el parabrisas se empañó desde adentro en una esquina, una nube alargada como hecha por una boca exhalando. Luego apareció la marca de una mano delgada, los dedos apretando el vidrio desde mi lado. La retiré con la manga, borré el vaho, y escuché un pequeño golpe de metal oscilando, el medallón, ahora colgado en mi propio espejo. Me quedé sin respiración. De reojo vi el asiento del copiloto, estaba mojado como si alguien con ropa empapada se hubiera sentado hace segundos. Olía a tierra y a hierro. La voz regresó, apenas un hilo, a casa. Tomé el volante. No sé si fue valentía, desesperación o simple instinto de terminar de una vez, pero metí primera y me lancé hacia Cedral. Un desvío desde ahí me sacaba a un camino vecinal para retomar más adelante. Lo sabía por una ruta que hacía años no tocaba. Me repetí que si llevaba ese medallón a donde dijera el papel, todo terminaría. Lo pensé como se piensa en una superstición que preferirías no tener, pero a la que le obedeces por si acaso. Los primeros 20 kilómetros fueron un túnel. No hay otra palabra. No avanzaban los postes, no cambiaba la temperatura, no aparecía señal en el teléfono. Era como si estuviera dentro de un tramo repetido. Conté mis respiraciones para no pensar. Cada tanto, la voz detrás de mí, a casa, con el mismo tono de pedir un favor que no admite discusión. Evité mirar el espejo central, los brazos se me tensaban cada vez que mis ojos amagaban con subir. En el margen de mi visión, a la altura del vidrio del camarote, vi varias veces el cabello oscuro de alguien pegado a la ventana. No la enfrenté. Seguí. Cerca de una curva amplia vi a lo lejos luces blancas avanzando hacia mí. Me alivié, un par de autos, por fin. Cuando estuvieron más cerca noté que no eran dos, sino varias, una fila irregular con sirenas apagadas. Ambulancias y patrullas antiguas, de esas con calcas deslavadas y torretas viejas. Pasaron a mi lado sin sonido, cada una con el parabrisas cubierto de una capa opaca que la hacía ver como manchada de humo. En el asiento del copiloto de la primera había una mujer envuelta en una sábana que me miró apenas un segundo, ojos negros, piel pálida, cabello pegado al rostro. Sentí que el estómago se me iba al piso. Las unidades no proyectaban sombras. Cuando vi la última en el retrovisor, no estaba. Había desaparecido. No quise detenerme. Seguí la ruta hacia Cedral. Un letrero verde, con las letras viejas, por fin apareció. Tomé la salida. Los árboles se cerraron en un tramo corto. El medallón en mi espejo tintineó, ligero, como si el camión tuviera viento adentro. La voz susurró por última vez, a casa. Y se cayó. El aire recuperó su temperatura normal, la pantalla del estéreo volvió a mostrar la hora, y mis manos dejaron de sentir ese hormigueo que me venía acompañando desde el sedán. Fue como si el camino soltara el aliento. Entré al pueblo cuando eran ya casi las 2 de la madrugada. Las luces de sodio dormían las calles. La calle Nogal estaba al fondo, junto a un lote baldío. Encontré la casa por el número pintado a mano en la barda. Tenía una cruz pegada al muro, con moños blancos de papel ya decolorados. Apagué el motor y me quedé unos segundos con la frente en el volante. No sabía qué iba a decir. Toqué. Pasó un minuto.
Escuché pasos arrastrados y una voz de mujer mayor del otro lado preguntando quién. Respondí con mi nombre y que traía algo de su familia, si no me equivocaba. Dudó. Abrió. Era una señora de cabello gris recogido, bata de dormir, sandalias. Sus ojos se clavaron primero en el medallón en mi mano. Le tembló la boca. No me dejó explicar. Lo tomó con cuidado, como si se lo devolvieran después de años perdido, y apoyó la frente en él con una mezcla de alivio y dolor que no sé describir. Me hizo pasar hasta la sala sin encender más luces. Me pidió que hablara. Conté todo de corrido, sin adornos, con la exactitud con que narro cuando mi jefe de patio me pide un reporte de maniobras. La señora no me interrumpió. Al final, respiró largo y dijo, casi en secreto, a mi hija la sacaron de ese coche hace muchos años, cuando el choque grande, ese de la neblina. Iba con un muchacho. Él se salvó. A ella la dejaron ahí, en el monte, porque pensaron que ya no respiraba. Después la encontraron, pero tarde. Nunca volvió a la casa. No busqué palabras. No las tenía. La señora llevó el medallón a un pequeño altar con fotos. Encendió una veladora. Me pidió un último favor, que lo dejara al pie de la cruz del kilómetro donde siempre dejan flores los choferes, porque ahí debió quedarse desde el principio. Asentí. Me ofreció café, lo rechacé por prisa y por miedo a romper esa calma frágil que se había instalado. Me dio un paquete chico envuelto en un pañuelo. Son flores secas de su funeral, dijo. Si de verdad escuchó, sabrá que ya está en casa. Salí de Cedral en silencio. El camino de regreso a la 57 se sintió normal, con sus baches conocidos y sus reflejos sin misterio. Al tomar la incorporación, el cielo al oriente ya se aclaraba apenas. Llegué al punto donde había visto el sedán. Ya no estaba. Ni el triángulo, ni los rastros. Solo el acotamiento limpio y, a unos metros, una cruz vieja de hierro pintada de blanco con el nombre de Lucía repasado por mano reciente. Apagué intermitentes, bajé y dejé el medallón colgando de un alambre que hacía de gancho. Luego puse el pequeño paquete de flores secas a la base. Encendí una veladora que siempre cargo para las noches malas. La flama se sostuvo a pesar del aire. A esa hora, todo era igual que cualquier otra madrugada de carretera. Dos camiones pasaron en sentido contrario, un perro cruzó deprisa lejos, y el frío pegaba en los nudillos. Sin embargo, dentro de la cabina ya no había olor a tierra húmeda. El asiento del copiloto estaba seco. El parabrisas no volvió a empañarse desde adentro. La pantalla del estéreo permaneció normal. Solo quedó un detalle, una marca de dedos delgados en la parte alta del vidrio de la puerta, como de alguien que se hubiera sostenido ahí mientras se inclinaba a mirar el camino. La limpié con el dorso y se fue. Volví a subir. Arranqué. No pude evitar mirar una vez el espejo central. Por un instante, juraría que vi un rostro reflejado detrás de mí, pálido, con el cabello a los lados, la mirada sin brillo pero en paz. No dijo nada. No hizo falta. Pasé el último letrero sin detenerme y tomé velocidad rumbo a Saltillo. El sol tardó un mundo en asomar, pero cuando lo hizo, la carretera recuperó su color. Desde esa noche no me asustan los kilómetros vacíos ni el reloj que avanza en la madrugada. Me asusta otra cosa, lo que queda pendiente. Hay promesas que hacen los vivos y hay regresos que solo pueden entregar los que manejamos de madrugada. Si me preguntan qué ocurre en esas carreteras mexicanas después de la medianoche, responderé sin rodeos, el camino recuerda. Y cuando el camino recuerda, te llama por tu nombre para que hagas lo que alguien no pudo terminar. A mí me tocó llevar a Lucía de vuelta a su casa y después al lugar donde su memoria encaja. Desde entonces, al pasar por ese tramo, bajo la velocidad, saludo con el faro y sigo. No por miedo. Por respeto. Hola canal, mi nombre es Álvaro y esta es mi historia. Yo crecí en Córdoba, Veracruz, y le perdí el miedo al monte desde chamaco. Pero a Cumbres de Maltrata nunca se le pierde el respeto. Los que manejamos pesado sabemos que ahí los frenos pueden traicionarte y que la montaña te cobra si llegas confiado. Esa noche venía bajando desde Puebla, vacío,
rumbo a Orizaba para cargar al amanecer. Eran las 12 de la madrugada pasadas, hora en que la autopista se queda con puro tráiler y algún autobús atrasado. El aire estaba frío, el cielo sin luna, y el descenso parecía una garganta que no terminaba. Bajé a tercera, freno de motor y luz baja. Todo en orden. A mitad de la pendiente, mis faros encontraron una cosa rara, el antiguo paradero de emergencia, ese con rampa de grava que ya casi nadie usa, estaba iluminado por una lámpara que parpadeaba. Nunca la había visto encendida. Era luz de color pálido, como de foco enfermo. Me fijé porque el paradero quedaba del lado derecho y, más adelante, tenía planeado rebasar a un tráiler lento. Nada fuera de lo normal, hasta que el radio CB, que siempre traigo apagado, se encendió solo. La bocina chasqueó y luego se escuchó la voz de un niño. No era ruido de estática con forma de niño. No. Era un niño, claro, hablando bajito. Párate, chofer. A la derecha. No sé explicar por qué no frené en seco, pero la sangre se me fue a los pies. Toqué el botón para apagar. La perilla ya estaba en off. Aún así, la voz repitió, a la derecha, por favor. Me invadió esa sensación de que uno no maneja solo. Miré el paradero que venía en unos metros. La lámpara titiló 2 veces y quedó fija, como esperando. Yo no soy de ver sombras y creer a la primera. Las bajadas de maltrata enseñan que el pánico mata. Apreté el volante, respiré hondo y decidí obedecer. Direccional, espejo, y me abrí suave hacia el paradero. En cuanto las llantas pisaron la entrada de grava, el camión bajó de tono y la cabina se llenó de un olor agrio, humo viejo, frenos quemados hace años. Me estacioné de frente, con la trompa apuntando a la rampa. Puse freno de estacionamiento. El radio volvió a hablar, gracias. Apagué luces. Solo quedó ese foco pálido chupándose la noche. Y entonces, allí, parado a media rampa, lo vi. Un niño de unos 8 o 9 años, con un uniforme escolar azul marino y camisa blanca. El pantalón estaba sucio en las rodillas. Tenía los zapatos llenos de polvo y cargaba una mochila con un llavero rojo. No volteó al principio. Solo miraba hacia el sentido de la autopista, como esperando algo. Pensé en bajarme, pero su presencia me amarró al asiento. No me dio miedo como susto de golpe, fue un temor más hondo, el que te pone tenso el cuello porque entiendes que lo imposible está ahí y te está pidiendo que te quedes quieto. El radio chasqueó otra vez, no salga. Espere. No venía con eco, ni con ruido, ni con nada, era una voz directa que cruzaba por mis oídos como si estuviera dentro de la cabina. Yo me quedé mirando al niño y, en ese mirar, el tiempo se estiró. Podían ser 30 segundos o 5 minutos. A lo lejos, por la curva de arriba, asomó el brillo de unas luces blancas. Venían rápido. Eran 2 tráileres pegados, uno intentando sostener el control y el otro sin frenos. Lo sé porque ese brillo tiene un modo particular de bailar cuando el peso te arrastra. El primero pasó frente al paradero con la caja vibrando. El segundo venía encima. El chofer del que iba sin frenos golpeaba la bocina como último recurso. No hay nada que hacer cuando la gravedad te agarra mal parado. En cuestión de segundos, justo donde yo debía haber estado si no me meto al paradero, el tráiler sin freno se abrió para rebasar y se topó con un autobús que venía de subida por el carril contrario. El chofer del camión alcanzó a enderezar, el autobús se movió hacia su acotamiento y los dos se rozaron. Las chispas salieron como si alguien hubiera raspado el cielo. No chocaron de frente porque el camión encontró un hueco milagroso, pero el rozón levantó pedazos de fibra y vidrio que volaron y cayeron justo frente a la entrada del paradero. Yo escuché el roce largo del metal, el de verdad, no ese inventado por el nervio. Vi la estela de humo y luego nada. Solo la retaguardia de ambos alejándose con el susto colgando. El foco del paradero parpadeó una vez y el radio susurró, ya. El niño se volteó hacia mí. Tenía el cabello peinado de lado y una cicatriz delgada en la ceja izquierda. No sonrió. Levantó apenas la mano, como señalando el suelo. Entendí que quería que yo viera algo. Abrí la puerta despacio. Bajé. El aire estaba frío en serio,
como si la pendiente respirara al revés. Caminé 3 pasos sobre la grava, sentí como crujía bajo mis botas y me detuve donde el niño había señalado. No estaba. En su lugar, al ras del suelo, vi clavos de colores, de esos que traen figuras de caricatura, doblados y medio enterrados. Había también una cinta amarilla rota, como viejas marcas de un peritaje. Seguí con la lámpara hacia el borde de la rampa. A la derecha, el talud tenía flores secas pegadas a la tierra con cera. Eran restos de veladoras derretidas, pegadas una sobre otra, formando un parche sobre la pared. En el centro, apenas visible, una placa ovalada con un nombre, Daniel, 2012. Me quedé helado. Ya no quise mirar más. Volví a la cabina con el corazón golpeando sin ritmo y cerré. Adentro, la mochila del niño estaba en el asiento del copiloto. No la vi entrar. Simplemente estaba ahí, húmeda en el fondo, con barro seco en el cierre. Me quedé mirándola largo, sin tocarla. El radio dijo, llévala. No tuve que preguntar a dónde. En mi cabeza, como si las letras se hubieran formado con neblina, apareció San Nicolás de Maltrata. Yo sabía llegar. Cuando empecé a bajar por la rampa del paradero para reincorporarme, la lámpara se apagó. La autopista volvió a la oscuridad normal. Al salir, metí direccional y me lancé detrás del camión que había rozado al autobús. Lo alcancé unos kilómetros adelante. El operador iba pegado al volante, temblando. No necesitaba nada de mí más que distancia y no sumar otro susto. Seguí de largo hasta el entronque de San Nicolás. Tomé la desviación con cuidado. A esa hora el pueblo es un mapa de sombras con 3 perros por calle. Crucé hacia la iglesia porque, si alguien me iba a decir qué hacer con una mochila ajena, sería el sacristán o el velador. Me estacioné frente a la capilla lateral, esa que da a un atrio pequeño. Llevé la mochila cargándola cerca del pecho. Pesaba poco, pero parecía jalada por dentro. Toqué. Tardaron. Abrió una mujer de unos 40 y tantos con un suéter encima de la pijama. Traía los ojos hinchados de sueño y de una tristeza vieja. Me miró a mí y luego a lo que llevaba. No dije nada. La extendí. Ella la tomó como si supiera de qué se trataba. La abrió con un gesto que había repetido 1000 veces. Adentro había un cuaderno plastificado con el nombre de Daniel H., un lonche envuelto en servilleta petrificada por los años y un llavero rojo con forma de camión de bomberos. No le conté una historia de fantasmas. Le dije la verdad operativa, que el radio me habló, que un niño me hizo orillarme, que un accidente casi se repite donde yo iba a pasar, que supe venir aquí. La mujer escuchó sin mover un músculo. Al final, acarició el llavero con la yema del pulgar y dijo, mi hijo murió en la bajada, hace muchos años. El camión sin frenos agarró al autobús donde venía. Nunca regresó su mochila. Desde entonces, cuando hay neblina o cuando la noche está plana, dicen que un niño avisa a los choferes que se abran al paradero. Yo enciendo velas. Lo único que pido es que no olviden su nombre. No pregunté por fechas ni detalles que no me correspondían. Ella me pidió, casi sin voz, que la acompañara a la rampa al día siguiente para dejar la mochila. Le respondí que ahora mismo podía hacerlo, que el camino estaba libre. La mujer negó con la cabeza. Ahorita no, a esta hora él cuida desde arriba. En la madrugada no se le estorba. Me dio en cambio una pequeña vela blanca y una estampita con el nombre de Daniel. Póngala donde se detuvo, dijo. Él sabrá. Regresé a la autopista con la vela cerrada en el puño y el llavero rojo que la mujer me pidió colgar en el radio del tráiler para que el niño vea por dónde vas. A la altura del paradero, la lámpara estaba otra vez encendida, pálida, como si nunca se hubiera apagado. Entré con respeto. Me bajé. Clavé la vela en la grava, frente a la placa, y la encendí con un encendedor barato que cargo para emergencias. La flama se sostuvo firme a pesar del viento de la montaña. En ese momento, el radio hizo un chasquido corto, como de despedida. Me quedé un rato, sin reloj, sin prisa, mirando el cono de luz que la vela dejaba sobre las piedras. Cuando subí a la cabina, la mochila ya no estaba. En su lugar, el asiento del copiloto estaba seco y tibio, como si alguien se acabara de levantar.
Bajé a Orizaba al amanecer sin otro suceso. Cargué, entregué, seguí mi ruta. Pero no dejé el asunto como una anécdota rara. Un par de días después, en mi descanso, volví a San Nicolás en carro chico. Busqué a la mujer. No fue difícil encontrarla. Me recibió en el mismo portón. Me invitó café. Me mostró, con una calma labrada en años, un álbum donde estaba la foto del niño, Daniel, uniforme azul, cicatriz delgada en la ceja izquierda, el cabello peinado de lado. Era el mismo. Me contó que el accidente había sido en 2012, madrugada con neblina cerrada, varios murieron, entre ellos los del asiento trasero donde iba su hijo. Los conductores se cuidan entre ustedes, ¿verdad?, me dijo. Pues mi niño cuida a los que bajan de noche. Lo hace desde entonces. Pide una sola cosa, que el paradero no se quede vacío cuando él te hable. La resolución llegó ahí, en esa sala con olor a café y fotos. No fue una gran revelación, fue sencilla y definitiva. Eso que escuché en el radio y vi en la rampa no buscaba asustarme, buscaba ponerme fuera de la línea de un accidente repetido. Si no me metía al paradero, el rozón me agarraba de lleno. Daniel no estaba pidiendo nada a cambio, solo cumplir lo que no pudo, llegar. Por eso su párate, por eso a la derecha, por eso la lámpara pálida cuando toca. Me pidió, eso sí, que cada que bajara de noche dejara encendida aunque fuera una vela chiquita si oía la voz. Y lo hago. Desde entonces, cuando tomo cumbres después de la medianoche, observo dos cosas con más celo, la temperatura de mis frenos y el silencio del CB. Si ese silencio se rompe con una voz de niño, yo me abro a la derecha sin discutir. He visto a otros hacerlo también. A veces nos coincidimos 3 tráileres en el paradero durante un minuto, ninguno se baja, nadie se mira, y luego cada quien sigue. Como si la montaña estuviera corrigiendo el destino con ayuda de un chamaco que nunca llegó a casa. Si me preguntan qué ocurre en esas carreteras mexicanas después de medianoche, yo contesto esto: hay memorias trabajando. Algunas piden justicia, otras piden compañía, y unas pocas, como la de Daniel, se dedican a salvar a quienes no la tuvieron. No sé de santos ni de reglas de ultratumba, pero sé reconocer cuando el camino te pone una mano en el hombro y te aparta. A mí me apartaron a tiempo. Y desde ese día, cada bajada en Maltrata trae mi respeto y una vela guardada en la guantera. Hola canal, mi nombre es Héctor, y esta es mi historia. Conduzco camión de pasajeros desde hace 15 años, pero hubo una noche que cambió la manera en que veo la carretera. Era la ruta nocturna de Tepic a Guadalajara, un recorrido que conozco de memoria, curvas, tramos solitarios y gasolineras que parecen fantasmas. Salí a las 11:30 con apenas 9 pasajeros. Gente dormida, una pareja al fondo, una señora con su hijo en la fila del medio y el resto con audífonos. Todo tranquilo. Al pasar por el tramo conocido como la Venta del Astillero, noté algo raro: la niebla cayó de golpe, tan espesa que apenas veía los reflejantes del asfalto. Bajé la velocidad a 40, encendí las luces intermitentes y puse música baja para mantenerme despierto. En el asiento del copiloto llevaba mi mochila y un termo con café, ni siquiera la radio local se escuchaba, solo interferencia. En esos momentos, uno se acostumbra al silencio, pero esa madrugada el silencio era distinto, pesado, como si la niebla absorbiera el sonido. A los pocos kilómetros, vi una sombra en el acotamiento. Al principio pensé que era un bulto o un animal, pero cuando los faros lo iluminaron, distinguí una figura humana parada frente a mí. Era una mujer, delgada, vestida con un abrigo largo y una bufanda que le cubría la mitad del rostro. Estaba quieta, sin hacer señales, pero su presencia me heló. No suelo parar por seguridad, pero la expresión que alcancé a verle, ojos abiertos, fijos, casi suplicantes, me hizo frenar. Abrí la puerta. Subió sin decir palabra. Traía las manos juntas, como si las sostuviera en oración. Me miró y apenas dijo: gracias, solo hasta el kilómetro 46. Le respondí que estaba bien, que el boleto se lo cobraba ahí mismo. Pero cuando volteé a buscar el cambio, ya no estaba frente a mí. La vi caminar hacia el fondo y sentarse sola en el asiento de la última fila. No hice más preguntas. El camino siguió silencioso.
no había motivo para voltear. Pero a los 10 minutos, la señora que iba con el niño se acercó al pasillo y me dijo con voz baja: «Oiga, chofer, la muchacha de atrás me está mirando fijo». Le respondí que quizá era el sueño, que no había problema. Pero la mujer insistió: «Es que, no parpadea». Volteé por el espejo retrovisor interior y efectivamente, la pasajera del abrigo me observaba directo. No pestañeaba, no se movía. Solo tenía la cabeza ligeramente inclinada. Sentí una punzada en el estómago, pero traté de mantener la calma. Le pregunté si todo estaba bien, y la respuesta vino tan baja que no sonó humana. No eran palabras, era como un murmullo. A los pocos minutos, el niño de la señora empezó a llorar. Gritó que hacía frío, que alguien lo estaba tocando. La madre lo abrazó y lo cubrió con su chal. Yo, intentando mantener el control, apagué la música y abrí un poco la ventana para que entrara aire. El olor que llegó fue lo que me hizo entender que algo no estaba bien. Era un olor húmedo, a ropa guardada durante años, mezclado con ese aroma a tierra mojada que queda después de enterrar flores. La niebla seguía tan densa que parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida. El reloj marcaba las 12:20. Decidí detener el camión para revisar, más por los nervios que por precaución. Activé el freno de mano y me levanté. Giré hacia el pasillo y conté rápido. Los pasajeros estaban despiertos, todos mirándome, menos ella. La mujer del abrigo seguía mirando al frente, con las manos entrelazadas. Dije en voz alta: «Señora, ya llegamos al kilómetro 46». Nadie respondió. Caminé hacia el fondo. Cada paso resonaba hueco, como si el aire dentro del autobús estuviera más pesado. Cuando estuve a 2 metros, ella giró lentamente la cabeza y me vio. No supe si el miedo me paralizó o si el cuerpo se me desconectó del alma, pero no pude moverme. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris, sin pupila. No era ciega, no. Era algo distinto, como si dentro no quedara nadie. Y la piel de su rostro parecía empapada, reflejando la poca luz del pasillo. Le pregunté con un hilo de voz que necesitaba. Ella abrió los labios y dijo algo que apenas entendió. El camión, el mismo camión. No alcancé a preguntar más. La puerta trasera se abrió sola, golpeando el metal contra el marco. La niebla se metió de inmediato, cubriendo el pasillo como una ola lenta. Algunos pasajeros gritaron. Corrí hacia el tablero, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. La puerta se cerró sola mientras el autobús avanzaba. A los pocos minutos, la niebla se disipó tan rápido como había llegado. La carretera volvió a su oscuridad normal. Respiré aliviado, convencido de que todo había sido una alucinación colectiva. Pero entonces escuché el murmullo otra vez. Venía del fondo. El mismo camión, el mismo camión. Me giré solo un instante. El asiento de atrás estaba vacío. Los pasajeros comenzaron a hablar entre sí, nerviosos, sin entender qué había pasado. La señora del niño me pidió bajarse en la siguiente gasolinera. Yo también necesitaba hacerlo. Nos detuvimos unos kilómetros adelante, en una estación cerrada pero con luz. Bajaron 6 pasajeros, todos pálidos, temblando. Les ofrecí agua del termo, pero nadie quiso. Uno de ellos, un señor mayor, me miró serio y me dijo: «Usted no lo sabe, pero hace años, por esta misma ruta, un autobús se fue al barranco. Eran las 12:20. Iba lleno. La última pasajera que se subió, según contaron los sobrevivientes, fue una mujer con abrigo y bufanda, que pidió bajarse en el kilómetro 46. Sentí el alma caerme. Le pregunté si estaba seguro, y el hombre asintió. Dicen que el chofer se distrajo viéndola en el espejo, perdió el control y el camión se fue. Nunca encontraron el cuerpo de ella. Solo su abrigo, colgado en una rama. Nos quedamos en silencio. Cuando todos volvieron a subir, el aire dentro se sentía más liviano, como si algo hubiera salido. Continuamos el viaje sin otro incidente. Llegamos a Guadalajara poco antes de las 3. Nadie habló, nadie durmió. Al día siguiente, fui al patio de la línea a reportar el incidente, por protocolo.
El supervisor me escuchó serio y al final me dijo algo que me dejó helado. Ese camión que traías fue reparado hace meses. ¿Sabes por qué? Fue el mismo que cayó al barranco en 2008. Lo reconstruyeron. No supe qué decir. Me quedé mirando por la ventana del taller, y por un momento me pareció ver una silueta reflejada en el parabrisas, una mujer de abrigo, parada detrás de los asientos, con la mirada blanca, fija en el camino. Desde entonces, cada que conduzco esa ruta y la hora se acerca a la medianoche, miro el asiento del fondo y bajo la velocidad. Dicen que la mujer del abrigo no busca venganza ni compañía, busca completar su viaje. Pero nunca nadie la ve llegar al destino. Solo sube, en medio de la niebla, y desaparece donde empezó todo. Yo la vi. Y desde esa noche, aunque no le temo a la carretera, aprendí que hay pasajeros que no pagan boleto, porque ya lo pagaron hace mucho. Hola canal, mi nombre es Ramiro, y esta es mi historia. Soy trailero desde los 22, y he pasado más noches que días al volante. Pero hay un tramo que me dejó marcado, la carretera federal 180, entre Poza Rica y Nautla, allá por Veracruz. De día es hermosa, llena de selva y curvas, pero de noche, cambia. La primera vez que lo noté fue una madrugada de agosto, con neblina baja y el mar tan cerca que se escuchaban las olas aunque no se vieran. Eran las 12:40 cuando me ocurrió algo que no le deseo a nadie. Venía de dejar carga en el puerto, así que el camión iba vacío. La carretera estaba solitaria, sin luces, solo el rumor del motor y el zumbido del viento. En el kilómetro 127, vi algo que no debía estar ahí, una camioneta vieja, color crema, estacionada de lado con la puerta del copiloto abierta. Las luces intermitentes parpadeaban y el cofre estaba abollado. Me acerqué por si necesitaban ayuda. A unos metros, noté una figura parada frente al vehículo. Era un hombre. Llevaba pantalón de mezclilla y una camisa empapada de sangre en el pecho. Frené en seco, bajé la velocidad y abrí la puerta. Pero cuando lo llamé, no respondió. Caminé unos pasos con la linterna y me di cuenta de que no se movía, que su cuerpo temblaba de forma rara, como si tuviera un espasmo. «¿Está bien, jefe?», le grité. Nada. Entonces levantó la cabeza. Tenía los ojos abiertos, pero no había vida en ellos. Dio un paso hacia mí, tambaleante, y vi que tenía un hueco en el costado, justo debajo de la costilla. Retrocedí hasta el camión. En cuanto subí, la figura se detuvo. No corrí. Me quedé viéndolo mientras las intermitentes iluminaban intercaladamente su rostro. Era una cara de alguien que murió sin entenderlo. No pasaron ni 3 segundos cuando la camioneta, la figura y todo lo demás se apagó. Desapareció. Donde había estado el vehículo, solo quedaba asfalto limpio. Avancé despacio, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, un reflejo o un sueño despierto. Pero a los 100 metros, el estéreo del tráiler se encendió solo. De los altavoces empezó a escucharse una interferencia grave, un ruido de respiración. Luego una voz áspera, masculina, apenas entendible. «No pares». La apagué, pero volvió. La voz repetía lo mismo, insistente. «No pares, no pares». Subí el volumen de la música, pero el sonido seguía filtrándose. Golpeé el tablero y, por un instante, todo se silenció. Pensé en llamar por radio a algún compañero, pero no había señal. Solo el rugido lejano del mar. A la altura del kilómetro 130, las luces del camión titilaron. Primero las bajas, luego las del tablero. Algo caminó sobre el techo, lento, como si alguien arrastrara los pies. Me quedé congelado, escuchando. Sentí un golpe seco en la caja, luego otro, más fuerte, y después nada. Bajé la velocidad, miré por los espejos, y ahí estaba. Una silueta corriendo detrás de mí, a contraluz de los faros traseros, acercándose demasiado rápido. Aceleré, con las manos sudadas y el corazón en el cuello. No sabía si era humano o no, pero lo que sea que corría detrás lo hacía sin cansarse. Pasé los 120, luego 140, y aún la veía pegada. Cerré los ojos un segundo, recé en voz baja y cuando los abrí, ya no estaba.
Quise pensar que se había quedado atrás, pero entonces el espejo lateral derecho se empañó. Con la vista periférica noté algo que me paralizó, una mano apoyada por dentro del vidrio, desde el asiento del copiloto. Giré y la vi. Era la misma figura de la carretera, el hombre herido, sentado junto a mí, mirando fijo hacia adelante. Su respiración era irregular, como si luchara por no morir otra vez. La camisa seguía empapada, y el hueco bajo la costilla se abría y cerraba con cada intento de inhalar. No giró hacia mí, no habló. Solo murmuró algo que apenas entendí. «Llévame al hospital». Aceleré sin pensar. Tenía los ojos llorosos, las manos temblando. Le dije al aire, «Está bien, te llevo». Y seguí conduciendo sin mirar más, sin atreverme a hablarle de nuevo. Durante todo el trayecto, el olor a sangre llenó la cabina, metálico, denso. Cada tanto lo veía mover la cabeza, respirando con dificultad, sosteniéndose el costado. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía obedecerle. Cuando vi el letrero que anunciaba el desvío hacia el hospital de Nautla, sentí que el cuerpo se me relajaba. Tomé la curva, pero apenas llegué al camino de entrada, la figura ya no estaba. Giré de golpe el rostro y el asiento estaba vacío. El olor desapareció al instante. Solo quedaba una mancha oscura en el tapete del copiloto. Llegué al hospital y me bajé para pedir ayuda, aún sin saber qué decir. Un vigilante de guardia me vio pálido y me ofreció agua. Le conté lo que había pasado, sin adornos, sin exagerar. Cuando mencioné que el hombre tenía una herida bajo la costilla, el guardia frunció el ceño y me dijo: «Usted no es el primero que lo ve. Hace años, en ese mismo tramo, chocó una camioneta con un tráiler. El conductor murió desangrado antes de llegar al hospital. Desde entonces, los traileros dicen que aparece pidiendo que lo lleven, pero nunca llega». El vigilante me llevó a un costado del estacionamiento. Allí, entre los árboles, había una cruz blanca con una placa oxidada. Se leía apenas: Carlos E. 1999. La cruz tenía flores secas y una pequeña lata de aceite, usada como portavelas. «Aquí lo traen algunos», me explicó el hombre. «Los que lo ven, los que lo escuchan. A veces solo viene para recordar cómo fue». Me quedé de pie, sin poder apartar la mirada de esa cruz. Sentí algo dentro de mí, como una mezcla de tristeza y alivio. Regresé al camión y me quedé estacionado hasta el amanecer, sin dormir, con la cabina abierta y el aire del mar entrando suave. Cuando el sol empezó a salir, el parabrisas tenía una huella marcada en el vaho, una mano grande, abierta, justo sobre el lado del copiloto. Era como una despedida. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, dejo algo sobre el tablero: un encendedor, una flor, una moneda. Cualquier cosa. Dicen que mientras los choferes lo sigamos recordando, el alma de ese hombre descansa un poco más y la carretera se mantiene tranquila. Pero si nadie le ofrece un lugar, si nadie se detiene a escucharlo, vuelve a aparecer. No sé si eso sea verdad, pero lo que sí sé es que desde aquella madrugada, cuando mis luces iluminan el kilómetro 127, bajo la velocidad y murmuro: «Ya te llevo, Carlos. Ya te llevo». Y el aire dentro del camión, por un momento, se siente en paz.